buenas tardes, noches ya, noches desde el monasterio de San Salvador de Cornellana en el Camino Primitivo de Santiago. Bienvenidos todos los presentes al concierto de apertura del ciclo Paso a Paso, Músicas del Camín con la Orquesta Céltica Asturiana dentro del circuito xacobeo del Principado de Asturias. Es un ciclo musical caminero, xacobeo, que tiene como objetivo hacer un homenaje a los peregrinos, con las músicas y sones de los caminos de Santiago, de los que hay nada menos unos 300 oficiales en toda Europa, desde el Báltico hasta el Atlántico, desde Noruega a Cádiz y más atrás, hasta Armenia por lo menos. No olvidemos que uno de los primeros cronistas de los caminos del norte fue un obispo armenio, allá por 1491, que firmaba como mártir solo de nombre, decía. Es por tanto el camino que unió Europa a lo largo de los últimos 1200 años. Digamos el periodo en el que se configuró como hoy la conocemos. Y dentro del gran patrimonio de los caminos está el arco atlántico, con todo su amplísimo abanico cultural en el que destaca la música. Y a estas músicas de los caminos dedica este ciclo la Orquesta Céltica Asturiana, una formación musical creada en abril de 2012. Un conjunto orquestal de alto nivel académico en conservatorios, formación específica en escuelas y talleres internacionales, especializados en música céltica, dirigido por el productor musical asturiano Mento Evia, en el que tanto el repertorio como los instrumentos son propios de la cultura musical del arco atlántico. Música e instrumentos que circulaban con los peregrinos y que ellos aprendían y recogían a la vez de los músicos locales de cada lugar por el que pasaban. Muchos peregrinos eran músicos y a veces se reunían en plazas, en mercados, se intercambiaban sinfonías, melodías, cantares y aprendían instrumentos, desde la arpa hasta la gaita. Y ahí tenemos el coro gótico de la Catedral de Oviedo que demuestra todo este bagaje cultural, instrumental y musical, con representaciones de cada instrumento y de cada símbolo. Por ello reiteramos, agradecer a todos los presentes, muy especialmente a los peregrinos y a los vecinos, pues también es un homenaje a las gentes de los pueblos, villas y ciudades del camino. Su presencia aquí, en este monasterio de San Salvador de Cornellana, que ya está arrancando con las celebraciones de sus 1000 años de existencia. Y por supuesto a todos los visitantes que vienen a disfrutar del concierto y de las excelencias de Cornellana. Cornellana y en concreto este monasterio están en un lugar muy importante, inmejorable para empezar este ciclo de músicas del camino. El camino primitivo, el primero que hubo, por eso se llama primitivo. Y con la advocación de San Salvador, como la Catedral de Oviedo, pues en Oviedo están las reliquias más sagradas de la cristiandad, desde incluso mucho antes del descubrimiento del que se tiene por sepulcro de Santiago, en Galicia. Son las reliquias del Templo de Jerusalén, reliquias de Cristo, el Salvador o San Salvador, la Virgen María, apóstoles, santos. Estas reliquias de Jerusalén fueron trasladándose cuando aquellos territorios de Tierra Santa empezaron a peligrar por la invasión persa de Corroes y luego con la expansión árabe. Existía el riesgo evidente que el Templo de Jerusalén con sus reliquias fuese arrasado y por ello estas fueron recogiéndose paulatinamente a lo largo del norte de África según avanzaba la amenaza. Desde África las reliquias pasaron a Toledo, capital del reino visigodo, pero cuando este también cayó fueron traídas a un paraje escondido en el norte, el Monsacro, un monte ya sagrado desde época precristiana con reminiscencias de cultos al dios celta Taranis, divinidad del trueno, de la guerra y de la tormenta, y allí se guardaron en las capillas que con el tiempo pasaron a la advocación de Santiago y la Madalena. Cuando el reino de Asturias empezaba a afianzarse, un rey, Fruela, funda la actual ciudad de Oviedo, en base a un monasterio de San Vicente, con los monjes Máximo y Fromista. Y después su hijo, Alfonso II el Casto, tras muchos avatares, hace de Oviedo su corte. Entonces aquellas reliquias del Monsacro son llevadas a esa nueva capital, a una primera iglesia, basílica, luego catedral, cuyo patrocinio es el de San Salvador de Oviedo, en honor al Salvador, a Cristo, al que pertenecen algunas de las reliquias más veneradas, como el pañolón,
el pañolón que lo cubrió, cubrió la cara de él ensangrentada, que está emparentado con la sábana santa de Turín. Está vinculado a la sábana santa. Oviedo mismo ya se transformó, por lo tanto, en un centro de peregrinación medieval que, andado el tiempo, cuando otros caminos disputaron al norte la primacía, se seguía diciendo: quien va a Santiago y no a Salvador, visita al criado y olvida al Señor. Y así, asentado Oviedo como capital y avanzado el reinado de Alfonso II el Casto, se descubren en Galicia, al otro extremo de su reino, los que se tienen precisamente por los restos de uno de los principales discípulos del Salvador, de los apóstoles de Jesús, Santiago, que según una tradición recogida ya por Beato de Liébana y otros, habría sido el evangelizador de Hispania. Independientemente de la discusión histórica de si es Santiago o no quien está enterrado en Compostela, se puso en marcha todo un importantísimo mecanismo de divulgación y promoción, que empezaría con la misma visita de Alfonso II el Casto a Compostela a confirmar este hallazgo. Se supone que este rey y su séquito fueron a Santiago por el actualmente llamado primitivo, camino primitivo, Esta posibilidad se basa en que el camino primitivo sigue en buena parte una vía romana, basada a la vez en caminos anteriores, prehistóricos incluso. Pasos naturales entre valles y montañas que comunicaban Lucus Asturum, Lugo de Llanera, al norte de Oviedo, con Lucus Augusti, la actual Lugo en Galicia, amurallada por los romanos, la capital de la Galaequia lucense. Y de ahí, por la vía 19 del itinerario de Antonino, irían a una mansio, a una especie de parada de postas de los romanos, que supuestamente es el actual Santiago. Y uno de esos pasos de la vía sería por aquí, por Cornellana, este valle del río Nonaya, que se une aquí al Narcea, formando un gran pasillo natural, el río Nonaya, hacia el oeste, hacia Salas y de ahí a la subida a la Espina. La meseta de la Espina, que en sí misma ya es también un buen paso natural. Hubo un antiguo puente en el Narcea, donde el camino que baja del Fresno y Doriga llega a la ribera en las casas del puente o la Ponte Vieja, se escribe en documentos antiguos. Ahí hubo un puente, dicen, romano, que sería la antigua entrada en Cornellana hasta que se lo llevó una riada allá por la centuria del 1500. Y por ello, siguiendo el camino original, el monasterio de San Salvador de Cornellana se hizo aquí. En el lugar ya habría población. El topónimo Cornellana, la villa de Cornelio, ya haría mención a una villa agrícola romana o altomedieval, muy posiblemente también caminera, pues arriba, en Suburriba, poco más arriba, donde irán los peregrinos mañana, aparecen restos de una mansio, de una de aquellas paradas de posta para funcionarios, una especie de parador que diríamos hoy en día, que viajaban por funcionarios administrativos del Imperio Romano que circulaban por las vías del Imperio. Y entonces la villa de Cornelio se registra ya en el año 897 en documentación. Y en el año 1000 sería su dueño el infante Ordoño, hijo del rey Ramiro III de León, casado con su sobrina Cristina Bermúdez, hija a la vez de dos reyes, Bermudo II y Velasquita. El infante Ordoño fallece en 1012 y su viuda Cristina hizo voto de consagración, fundando una pequeña iglesia, oratorio, para el retiro de ella con una sirvienta. Ella se retiró con Animia, una sirvienta que era monja, o que se hizo monja como ella. Y en 1024 la iglesia se nombró monasterio, por disposición real, dedicado a San Salvador, con una pequeña renta que era lo justo para vivir Cristina y la monja Animia, la sirvienta, pero que por entonces parece que ya servía también para dar ayuda a pobres y a peregrinos. La leyenda dice que Cristina, la fundadora, siendo niña, se perdió por los montes de los alrededores y después de varios días buscándola, sus padres, familia y criados, aparece en una cueva donde una osa la amamantaba. Esta sería la razón por la que se repite tanto la escena de una osa dándole pecho a una niña, tanto en la parte románica, una arquería que tenemos ahí en la entrada al monasterio, como en la parte barroca, tanto aquí en la fachada de la iglesia con estas dos torres, como ahí en el frontón de la entrada a lo que eran las dependencias de los monjes en torno al claustro. Luego los herederos de Cristina se repartieron el monasterio y sus tierras, y allá por 1122 un nieto, Sorio Bermúdez, lo dona a los monjes cluniacenses, grandes impulsores de los caminos de Santiago.
Ellos rehicieron el conjunto y le dieron vida monacal. Esta sería la parte románica que vemos hoy día. Por privilegios reales, los monjes administraban el territorio, quedando los vecinos bajo la jurisdicción del abad. Tenían derechos de portazgo por los caminos y derechos de navegación y pesca por el río Narcea, hasta el coto de Ranón, en la desembocadura. Por eso tenemos la historia del campanu, primer salmón que se pesca en la temporada cuando los monjes darían permiso con la campana tañida. Y así fue hasta la decadencia de la Baja Edad Media, las disputas por su posesión, las reformas del obispo Gutiérrez de Toledo, que quería meter en vereda al clero asturiano, que lo veía muy licencioso, y esto siguió así hasta que en 1536 San Salvador de Cornellana pasa a depender de la sede de la orden, la sede principal de la orden de San Benito en Valladolid. Ahí empezaron una serie de reformas de las que la obra barroca es la muestra más evidente. Hubo un cierto esplendor y luego otra decadencia. Durante la invasión napoleónica, los soldados franceses hicieron del convento caballerizas y después lo quemaron. Luego, con la desamortización, el monasterio desapareció, la iglesia pasó a ser parroquial y las dependencias en torno al claustro se emplearon con otros fines, como una fábrica de manteca. En 1878 la Iglesia recompró el convento, que pasó al obispado y fue declarado monumento nacional en 1931. Aún así, la decadencia fue siguiendo, hasta que hacia el 2013 un movimiento ciudadano para recuperar la iglesia y el monasterio de Cornellana, el Principado tomó cartas en el asunto y bueno, va restaurándose algo, por lo menos el tejado, para que aquello no termine cayendo. Hay una situación parecida en otros monasterios asturianos de los caminos del norte, Obona en el Primitivo, por ejemplo, San Antolín de Bedón en el Camino Norte. Aún queda pendiente, reclamamos, bueno, pues mucho, ¿no? La iglesia, el claustro, una situación que, bueno, esperemos que vaya arreglándose poco a poco. Y para acabar vamos a hablar un momentín del albergue de peregrinos. Este albergue es el sucesor del hospital de Allende la Puente, un hospital de peregrinos en el antiguo sentido de hospedaje de pobres, transeúntes y romeros a Santiago, que estaba enfrente del monasterio, dicen unas fuentes, en el barrio de Baoño. Otros lo comentan como Allende la Puente, como que estaría más cercano al puente. Aparecen documentos del siglo XV y es citado por peregrinos en el siglo XVIII y tiene una capilla dedicada a Nuestra Señora de la O. En esa centuria, cuando la Ponte Vieja se vino abajo, se sustituyó por un servicio de barquerías, porque muchos viajeros, peregrinos, se desviaban río Narcea arriba, por la que se llama senda ribereña del Narcea, y dejaban de pasar por aquí, para evitar la barquería, que siempre hay que pagar bastante peaje y tal. Entonces se hizo primero una pasarela de madera, luego un puente de piedra a principios del siglo XIX, y cuando la guerra civil se derribó el puente, se voló el puente para evitar el paso de la columna gallega, y este que vemos hoy en día, no en el sitio de original, sino un poco más hacia el norte, es por donde ahora pasa, bueno, el tráfico, los peregrinos y todo. De hecho, queda ahí el Portazgo, el edificio del Portazgo de 1835. Y esto es un poco, pues, una explicación de por qué este ciclo musical, una explicación de lo que vendría a ser los caminos de Santiago, el origen en Asturias, el origen en el camino primitivo, y ahora pues las músicas del camino, músicas de toda Europa, sobre todo del arco atlántico, vinculadas a los caminos de Santiago, con la Orquesta Céltica Asturiana.